Nos preparamos para recibir el consejo de la palabra del Señor, para meditar en lo que el Señor tiene para nosotros en esta hermosa y linda oportunidad. Y bueno, hemos estado meditando en este tema, lo que es la gran tribulación o lo que es la ira de Dios. Gran tribulación o ira de Dios. La diferencia entre estas dos cosas que tanto se confunden es el tema que hemos venido compartiendo en estos miércoles pasados, y hoy quiero continuar en esta misma línea. Como inicio de nuestro tema, miramos lo que nos dice la palabra del Señor, lo que nos enseña la Escritura. En el libro de Apocalipsis es donde estuvimos tomando como base primeramente lo que es el primer pasaje que leímos. Fue Apocalipsis 7, del 9 al 14, es donde estuvimos centrándonos y mirando más directamente, que ya estuvimos analizando lo que es este pasaje, Apocalipsis capítulo 7, del versículo 9 al 14, donde más directamente en el versículo 14, el apóstol Juan, ¿verdad?, expresa y dice: y yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces estamos mirando a la respuesta a la pregunta que le hacen al apóstol Juan, uno de los ancianos, diciendo: esta gran multitud que nadie puede contar, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y Juan dice: Señor, yo no sé, pero tú sabes. Y el Señor le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces estamos mirando lo que es la gran tribulación de la cual sale la iglesia. La gran tribulación de la cual sale la iglesia no es la ira de Dios. Quiero hacer clara distinción entre eso, porque ese es el punto central de nuestro tema. La gran tribulación de la que sale la iglesia no es la ira de Dios. Primero, porque la iglesia no atraviesa, no sufre, no padece la ira de Dios. La iglesia será arrebatada antes de que la ira de Dios se derrame sobre este mundo. Segundamente, la gran tribulación que la iglesia ha pasado, la ha venido pasando desde los primeros siglos del cristianismo, desde los apóstoles, desde la iglesia primitiva, que sufrieron persecuciones terribles, de una manera muy fuerte, tanto como iglesia como también como nación de Israel, al grado que fue destruida completamente la nación de Israel, aún quedando literalmente todo deshecho, como dijo el Señor: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra antes que todo esto sea destruido. Entonces miramos lo que significa este término, es lo que hemos venido mirando y nos sigue redactando hasta el versículo 17. Entonces, gran tribulación, dijimos, es la ira, el enojo o la persecución del hombre sobre la iglesia. Esa es la gran tribulación que la iglesia siempre ha sufrido desde un principio. El enojo, la ira, el enojo y la persecución de los hombres que han tratado de destruirla, de perseguirla, de encarcelarla, de dañarla, pero nunca han podido detener a la iglesia de Cristo, porque escrito está: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces, seguimos mirando lo que es la ira de Dios. La ira de Dios, a diferencia de lo que es la gran tribulación, dijimos, la gran tribulación es la ira o el enojo, la persecución del hombre sobre la iglesia, mientras de que la ira de Dios es el juicio, el castigo o la condenación de Dios sobre los hombres incrédulos y desobedientes. Entonces miramos la gran diferencia, que aquí es Dios enjuiciando, castigando y condenando, mientras que en la tribulación no es Dios, es el hombre persiguiendo a la iglesia. Si usted quiere, el diablo persiguiendo a la iglesia, el diablo queriendo dañarla, queriendo perseguirla, queriendo perjudicarla, usando al hombre, usando a reyes, a emperadores, a césares, usando la religión tradicional, en la famosa Santa Inquisición, y bueno, en tantas diferentes etapas de la iglesia de Cristo ha sufrido persecución, mientras de que la ira de Dios es el juicio, el castigo, la condenación de Dios sobre el hombre incrédulo y desobediente. Entonces vamos adentrándonos más a fondo en lo que son los ejemplos de la gran tribulación. Estuvimos mirando lo que es Mateo 15 al 22, que ya prácticamente igualmente lo leímos, que es el mismo contexto del que nos está hablando Apocalipsis 7,
cuando nos habla de todo aquello que pasó el pueblo de Israel, ¿verdad? Y igualmente nos habla precisamente, ¿verdad? En lo que es el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En particular, algo tremendo que pasó este pueblo y la iglesia, por supuesto, primitiva, que en su mayoría se componía por judíos, sufrieron también mucho de esto, ¿verdad? Pero aquí miramos el mismo contexto. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces habla de gran tribulación que desde un principio la ha habido y la sigue habiendo en diferentes partes del mundo. Seguimos confirmando y confirmamos lo que nos dice Lucas, cuando Lucas nos habla del mismo pasaje, como habla de que Jerusalén sería rodeado por ejércitos, y entonces dice que su destrucción ha llegado cuando esto suceda. Esto sucedió aproximadamente en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue rodeada por ejércitos, fue destruida literalmente por el emperador Tito, fue arrasada, el templo fue destruido, los judíos fueron llevados cautivos por todas las naciones, como nos lo dice directamente el versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces miramos que aquí esto se cumplió. Jerusalén será y caerá a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones. Entonces estamos hablando de algo que sucedió una vez por muchos siglos. Es decir, estoy hablando de cuando Jerusalén, Israel, dejó de existir prácticamente como nación y desapareció prácticamente hasta el 1948. Ahí es cuando se comienza a restablecer una vez más la nación de Israel, pero por muchos siglos la nación de Israel fueron llevados cautivos a todas las naciones y simplemente se cumplió esta palabra. Entonces, esto es lo que nos habla de lo que es tribulación, gran tribulación, mas no de la ira de Dios. Aquí nos habla la palabra en diferentes pasajes que ya miramos brevemente, de pasajes que nos hablan de la tribulación que la iglesia ha pasado. Los apóstoles pasaron tribulación, el Señor nos habló de que la iglesia sería tribulada, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Luego pasamos a lo que es ejemplos de la ira de Dios. Solamente les estoy dando una repasadita. Aquellos que no habían escuchado o sintonizado los miércoles pasados, pues perdón que voy muy rápido, pero solamente estoy dando una pequeña refrescadita para continuar en el punto donde nos quedamos el miércoles pasado. Hablamos de ejemplos de la ira de Dios. A diferencia de la gran tribulación, vuelvo a repetir que es el hombre persiguiendo a la iglesia, el diablo afligiendo, persiguiendo, queriendo dañar, destruir a la iglesia. A diferencia de tribulación o gran tribulación, la ira de Dios no es el hombre, es el mismo Dios obrando, el mismo Dios trayendo juicio a este mundo donde será algo terrible, según nos enseña, por ejemplo, acá Sofonías 1, 14 al 18, que nos habla precisamente de lo terrible que será. Será un día de asolamiento, un día de oscuridad, de tinieblas, día de nublado, día de ennebecimiento. Será un tiempo tremendo de trompeta, de algazara, sobre la ciudad fortificadas, sobre las torres. Entonces habla de todo aquello, lo tremendo que sería. Dice, y atribularé a los hombres. Ya no es el hombre atribulando a la iglesia, es Dios atribulando a los hombres. Y andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor por causa de no creer en el Señor, no arrepentirse de su pecado. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Luego seguimos mirando, ni su plata ni su oro podrá librarles en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumada con fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y precisamente miramos alguna gráfica para darnos una idea de cuando la ira de Dios se desate sobre este mundo. Cuando la ira de Dios se suelte sobre este mundo, miraremos terremotos drásticos que literalmente miraremos
escenarios similares a lo que está mirando en pantalla. Cosas fuertes, terribles que se aproximan, que vendrán, que se acercarán y que sucederán como resultado de lo que es la ira de Dios. Esto no es producto de un hombre, esto no es producto del diablo, esto no es producto de una persecución a la iglesia, esto es producto de la ira de Dios sobre este mundo. Sin embargo, la ira de Dios a este mundo todavía no llega. Ahorita todavía está la gracia de Dios sobre este mundo. Todavía están los brazos de Dios abiertos, dándole la oportunidad al hombre pecador de que se arrepienta y se vuelva a Cristo, para que cuando llegue esto, la iglesia de Cristo ya no esté en esta tierra, sino que haya sido arrebatada, levantada por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Avanzo de este punto, que acá es donde nos quedamos la semana pasada, y vemos cómo nos habla Sofonías 3:8, y dice: por tanto, esperad, me dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros. Está hablando de un tiempo cuando Dios se levantaría para juzgar al mundo entero. Porque mi determinación es reunir las naciones juntas, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo. Será consumida toda la tierra. Entonces, vea y analice un poquito este versículo 18 de Sofonías, capítulo 3, cómo nos lo dice de una manera bastante fuerte, bastante amplia. Por tanto, esperad, me dice el Señor, hasta el día en que me levante para juzgaros. O sea, está hablando de un día, un tiempo. Y dice: esperen, esperen. Si ahorita ven que hay mucha maldad y que parece que nadie hace nada, si ahorita ven que hay mucha injusticia y muchos se preguntan y dicen: ¿pero por qué? Si Dios es Dios, ¿por qué tanto niño siendo abusado, golpeado, abandonado? ¿Por qué tanto inocente sufriendo? ¿Por qué tanto hombre perverso haciendo de las suyas? ¿Por qué tanta maldad en la tierra? ¿Por qué? Si hay un Dios vivo, si hay un Dios real. Es que de que hay un Dios vivo, hay un Dios vivo. De que hay un Dios real, hay un Dios real. Pero ese Dios vivo y ese Dios real no se mueve en tu tiempo ni en mi tiempo. No se mueve a nuestro antojo o a tu antojo. Él tiene un tiempo, Él tiene un día. Si el hombre pecador en este mundo piensa que puede hacer lo que le dé la gana y lo que se le antoje y salirse con la suya sin ningún problema, está muy equivocado. Si al momento que el hombre hace algo malo y parece que se sale con la suya porque la ley no me agarró, nadie me puede hacer nada, soy intocable, me salgo con la mía y hago lo que quiera, si eso es lo que piensa el hombre, está muy equivocado. ¿Por qué razón? Porque el Señor tiene un día. Por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros. O sea, viene un día, viene un tiempo, y ese día está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Ese día cuando Dios ahí va a dar el pago a todo malhechor, a todo injuriador, a todo aquel perverso, a todo aquel que busca hacer de las suyas, aprovechándose de los débiles, cobrando víctimas por un lado y por otro, haciendo de lo que le da la gana, pensando que no hay nadie que lo puede detener. A lo mejor porque tiene dinero, piensa que se puede salir con la suya, o a lo mejor porque es famoso, como tantos famosos y tantos millonarios que han hecho tantas perversidades y parece que se salen con la suya. Pero viene un día cuando Dios se levantará para juzgar a la humanidad de una manera terrible. Ese día se acerca, y ese día, según lo declara el mismo Dios a través de Sofonías, dice: porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Aquí está no el enojo de un hombre, sino el enojo de Dios. Oiga, soportar el enojo del hombre se puede soportar, aunque el hombre te aflija, aunque el hombre te maltrate, aunque el hombre te golpee, te vitupere, se puede soportar. Pero soportar el enojo de Dios, soportar lo que es el enojo del Dios Todopoderoso, eso va a ser insoportable. Eso va a ser algo terrible y espantoso. Eso va a ser algo tremendo. Dice:
todo el ardor de mi ira. Aquí es donde miramos el enojo, la ira de Dios. Ira es un enojo grande, un enojo fuerte, un enojo sin medida. Entonces la ira de Dios, que es el mismo enojo de Dios, dice que va a venir y va a consumir como fuego, porque dice, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Entonces estamos mirando que viene el enojo y viene la ira de Dios a consumir la tierra. Viene a dar el pago al hombre que no quiso nada con Dios, que se complació haciendo maldad, haciendo lo incorrecto. Entonces aquí es donde comenzamos a mirar lo que es la ira de Dios y no simplemente gran tribulación. Gran tribulación la iglesia la ha pasado desde un principio y la va a pasar hasta el último día que esté en esta tierra. Pero ira de Dios, eso le espera al mundo pecador que no quiere nada con Dios y que piensa que se puede salir con la suya y simplemente hacer lo que quiere a la manera que quiera. Ahí es donde miramos el gran error y la gran equivocación de esa mentalidad humanista, y no saben que hay un día espantoso que se espera, que se aproxima. Por tanto, esperadme, dice el Señor. No te impacientes, dice el Señor, porque si crees que no hago nada, si crees que no pasa nada, sí pasa algo, sí hago algo, sí sucede algo, pero es en mi tiempo, dice el Señor, no en tu tiempo. Veamos un poquito más y veamos, por ejemplo, ahora lo que nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Aquí es precisamente donde le comentaba y le compartía un poquito la semana pasada, de que en Apocalipsis primeramente comenzamos a miré cuando abrió el sexto sello. En Apocalipsis miramos los sellos ser abiertos y revelar lo que se le aproxima a este mundo cuando Dios precisamente derrame su ira sobre este mundo. No cuando la iglesia sea atribulada, sino cuando Dios derrame su ira sobre este mundo. Nos habla de dos cosas en particular Apocalipsis. Una de ellas son los sellos. Abrió el sexto sello. Y otra es las trompetas, que nos anuncian igualmente los juicios de Dios. Pero ahorita vemos, por ejemplo, que se abre el sexto sello. Los sellos que se están abriendo en Apocalipsis están revelando la diversidad, clase y tipo de juicios que vendrán precisamente como resultado de la ira de Dios sobre este mundo pecador y desobediente que no quiere nada con Dios. Entonces, cuando miramos que en Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello. Entonces se abre el sexto sello y se habla de la revelación que viene como resultado de este sexto sello, y esto es lo que comienza a revelarse. Y he aquí, hubo un gran terremoto. Un gran terremoto, no era cualquier terremoto como los que hemos tenido de 6.5, de 7.2, si usted quiere hasta de 8.2, 8.5, los terremotos quizás más fuertes que hemos tenido en este siglo, en nuestro tiempo, que hemos pasado de alguna manera. Pero este gran terremoto no será algo como eso. Este gran terremoto será algo espantoso, sobrenatural, que precisamente en lo particular yo creo que cuando sucede este gran terremoto, en lo particular creo yo que es cuando la falla de San Andrés, tan renombrada y tan conocida en nuestra área aquí de California y en muchos otros lugares, yo creo que ese es precisamente cuando va ahí a romperse toda esa famosa falla de San Andrés, rompiendo literalmente
muchas porciones de la tierra o de lo que son diferentes países, como en este caso California, se habla tanto de que al llegar ese gran terremoto se va a separar California directamente, ¿verdad? Porque esa grande grieta va a terminar abriendo y separando, dividiendo a lo que es California, ¿verdad? Y más partes todavía, ¿verdad? De lo que es ahora Estados Unidos, como lo conocemos actualmente. Pero dice que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces miramos que esto está aconteciendo ya en el tiempo de la ira de Dios, porque es cuando se abre el sexto sello. La revelación de los sellos es la ira de Dios cayendo sobre este mundo. El versículo 13 dice lo siguiente: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Imagínese, usted dice que como una higuera cuando es sacudida por un fuerte viento y caen muchos higos al suelo, a la tierra, dice que eso mismo sucedió. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, así como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por fuertes vientos. En este pasaje, cuando hablamos de las estrellas caer del cielo, no podemos pensar en estrellas literales, ¿verdad? Porque si uno dice, hermano, ¿van a caer las estrellas del cielo? Yo no creo que van a caer las estrellas. ¿Por qué razón? Primeramente, porque estamos hablando de que una estrella es prácticamente, por así decirlo, un sol ardiendo. Si usted dice, mira las estrellas cómo brillan, ¿de dónde tienen esa luz las estrellas? Son soles que están ardiendo, por eso brillan, por eso alumbran, porque están ardiendo, solo que están a distancia muy grande. Si cayera una estrella, destruye la tierra. Primeramente porque es como un sol ardiendo. Segundamente porque se dice científicamente que el tamaño de una estrella es mucho más grande que la Tierra. Así que ni siquiera podría caer una estrella a la tierra, sino que directamente la estrella, literalmente una estrella al acercarse a la tierra, antes de que llegue directamente a la tierra ya la derritió. Pero aún así, si llegara a golpear la tierra, pues más bien, vamos a decirlo, sería como la tierra cayendo en la estrella, no la estrella en la tierra, porque la estrella es muchas veces más grande que lo que es la misma tierra. Siempre recuerdo las clases desde la escuela, ¿verdad?, que nos enseñaban precisamente sobre este tema y nos hablaban de que una estrella está tan comprimida y tan compactada, ¿verdad?, que se va comprimiendo y comprimiendo en densidad, que nos decían que si tomáramos una cucharada, por así decirlo, de materia de una estrella, una sola cucharada de materia de una estrella pesaría aproximadamente 1 tonelada. Eso es lo que se me enseñó en la escuela, ¿verdad? Así que lo que estoy tratando de mostrar es que la estrella es mucho más grande, mucho más fuerte, es un sol ardiendo, que prácticamente cuando nos habla de que las estrellas caían del cielo, no nos está hablando, creo yo, de estrellas literales, porque no pueden caer estrellas literales del cielo a la tierra. Entonces, ¿qué puede ser? 2 cosas, espiritualmente y físicamente, literalmente. Espiritualmente, hablar de estrellas es hablar de ángeles caídos, en otras palabras, de demonios. Demonios que ahorita andan en las regiones celestes, ahorita andan en los aires, pero va a llegar un día cuando van a ser lanzados directamente a esta tierra y van a venir y van a manifestarse de una manera sin igual. Ahorita, claro, hay operación demoníaca, pero están con límites, tienen restricciones bastante fuertes por el Señor y no pueden simplemente materializarse como se van a materializar en el tiempo de la ira de Dios. Entonces, cuando las estrellas caen del cielo, no estamos hablando de estrellas literales, sino que las estrellas nos hablan simbólicamente de ángeles, en este caso de ángeles caídos, que caerán sobre la tierra, o sea que descenderán sobre la tierra. Satanás y legiones
y millones de demonios que vendrán a hacer desastres y atormentar a los hombres, pero es parte de lo que estamos mirando. Ya si lo miramos literalmente, las estrellas cayendo sobre la tierra, estamos hablando de algún tipo como de meteoritos a nivel todavía que lo puede soportar, vamos a decirlo, la tierra, ¿verdad? Es otro aspecto literalmente en el que podemos entender que las estrellas pueden caer del cielo, ¿verdad? Pero tiene su aspecto literal, que sí va a haber situaciones, así como en Egipto hubo granizo mezclado con fuego que caía y ardía. Lo mismo sucederá en el tiempo de la ira de Dios, pero en una dimensión mucho más grande, mucho más fuerte. Entonces, literalmente podemos hablar de ello, mientras que espiritualmente estamos hablando de demonios, ángeles caídos que descenderán, que caerán sobre la tierra para atormentar a los mismos hombres. Vemos lo que sigue diciendo: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Se da cuenta el cambio que va a haber aún a través de ese gran terremoto? Dice que no solamente los montes, sino las islas se movieron, se removió de su lugar. O sea, esto va a ser algo que va a sacudir literalmente al planeta. No va a ser algo solamente en una área, va a sacudir al planeta literalmente completo, de diferentes maneras. Entonces miramos cómo el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, o sea, el cielo se transformó en un aspecto tremendo, y dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Eso será cuando se abra cuando eso sucedió, o eso miró Juan, cuando se abrió el sexto sello, que nos está revelando precisamente los aspectos de la ira de Dios que se aproximan a este mundo. Vemos lo que dice el versículo 15, dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Oiga bien, aquí miramos desde los reyes de la tierra hasta los grandes de la tierra, hasta los ricos de la tierra, los capitanes y los poderosos. Se escondieron entre las cuevas, entre los montes, entre las cavernas, se escondieron. Claro, no solamente los ricos y los grandes y los poderosos, sino también los siervos, o sea, los trabajadores sencillos, por así decirlo, ¿verdad? Los libres, también ellos se escondieron. O sea, todo hombre que estaba sobre la faz de la tierra se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Pero ¿de qué se escondieron? ¿A quién le temían tanto? ¿A Satanás? No, de ninguna manera. ¿Al anticristo? ¿A la bestia? ¿Al falso profeta? No era nada de eso. Vea lo que sigue diciendo: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y del día de la ira del Cordero. ¡Qué tremendo! Oiga bien, cuando nos dice primeramente este versículo 15 que los reyes de la tierra, los grandes, los presidentes, los ricos, los capitanes, los generales de los ejércitos, los poderosos, los famosos y aún los sencillos y los pobres, los siervos representan a los pobres, los que trabajamos cada día para ganar el jornal y poder traer pan a la mesa para la familia, ¿verdad? Y los libres, o sea, todo hombre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, ¿verdad? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Este será un día espantoso. La ira del Cordero de Dios. Viene el Señor, o primeramente levanta su iglesia para estar con su Rey por una eternidad, y enseguida viene a traer los juicios a este mundo.
Y la ira de Dios, la ira del Cordero de Dios, como lo dice aquí, y de la ira del Cordero de Dios, nos está hablando precisamente de ese tiempo, por supuesto, de gran enojo de Dios contra la humanidad, de Dios contra este mundo pecador, igual que sucedió en el tiempo de Noé, pero ahora va a ser algo mucho peor, porque ahora es prácticamente el fin de todas las cosas. O sea, el plan de Dios en traer juicio a todo este mundo, sin excepción, es la consumación de los tiempos. Y estamos mirando que no hay quien pueda estar en pie. Y le dicen a los montes y le dicen a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién podrá estar en pie en este tiempo? ¿Quién podrá esconderse? Si estos poderosos le decían a los montes y a las peñas, caigan sobre mí, y si te aplasto, pues aplástame, pero prefiero que me aplaste la peña, que me aplaste una montaña, que me aplaste lo que sea, pero no tener que mirar la cara, el rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero es algo tremendo, es algo espantoso, es algo sin igual. Y esto es lo que le espera al mundo, no a la iglesia, le espera al mundo pecador. El versículo 17 termina diciendo esto: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? O sea, estamos mirando en este pasaje que al llegar este día de la ira, que no ha llegado todavía, pero muy pronto va a llegar, lo único que estamos esperando para que llegue este día es que la iglesia sea arrebatada. Por eso le vengo diciendo, la iglesia no va a pasar ese gran día de la ira de Dios. La iglesia va a ser arrebatada antes de que se derrame el gran día de la ira de Dios. Entonces, el que esté en ese gran día de la ira de Dios va a sufrir condenación, va a sufrir los juicios de Dios, va a sufrir algo inigualable e incomparable. ¿Por qué razón? Porque el gran día de la ira de Dios está reservado para todo el que se quede en esta tierra. El único que va a escapar es la iglesia, que va a ser arrebatada antes de que llegue ese gran día. Así como sucedió en los días de Noé, así dijo el Señor que sería lo mismo. Como en los días de Noé, así volverá a repetirse la historia. Y en este caso, en los días de Noé, Noé anunciaba, predicaba que se arrepintieran y que se volvieran a Dios, pero todos se burlaban y decían, eres un loco, un viejo loco, un soñador, ¿cómo crees que va a pasar eso? ¿Quién va a creer tu cuento? Y nadie le creía. Lo mismo se está anunciando ahora en día por tanto predicador, por tanto hombre, por tanta mujer, testificando de lo que se aproxima y de lo que se acerca, pero el hombre simplemente no cree. Ese cuento, yo no creo en religión, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, y creen que es cuento, pero ese día está muy cercano, ese día se acerca a pasos agigantados. ¿Y quién podrá estar en pie en ese gran día de su ira? Nadie podrá estar en pie. Entonces estamos entendiendo un poquito lo que es la ira del Señor. Cuando miramos Apocalipsis 15, en este pasaje nos dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aquí miramos ahora en Apocalipsis 15:1 que viene igualmente: vi en el cielo otra señal, y esta señal que miró en Revelación Juan dice: grande y admirable, 7 ángeles, los 7 ángeles que igual tocan las trompetas. Los 7 sellos nos habla también la palabra, y en este caso dice que estos 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. No voy a estar entrando en todo el libro de Apocalipsis para hablarle específicamente de cada una de esas plagas que consuman la ira de Dios,
porque dice que en esas 7 plagas se consumaba la ira de Dios. Entonces la ira de Dios es el enojo de Dios contra el mundo pecador, pero no contra su iglesia amada, no contra su iglesia lavada con su preciosa sangre. No es contra su iglesia, es contra el mundo desobediente que no quiso nada con Dios. Lo mismo decía que en el tiempo del diluvio fueron los que no creyeron los que se inundaron, los que perecieron, pero Noé y sus hijos que creyeron y construyeron el arca, dice la palabra, que ellos estaban tranquilos en el arca mientras todos los demás perecían. Asimismo sucederá en nuestro tiempo. La diferencia es que ahora ya no hay una arca que tenemos que construir físicamente. Ahora el arca de nuestra salvación es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, en este pasaje solo quiero que vea que hay 7 ángeles que tienen 7 plagas postreras, o sea, de los últimos tiempos, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces la ira de Dios, el enojo de Dios, los juicios de Dios se consuman en esas 7 plagas de las que nos habla la palabra, y esas 7 plagas no van a tocar este mundo hasta que la iglesia haya sido levantada, arrebatada por nuestro Salvador. Sigamos mirando alguna gráfica ilustración para que se dé una idea. Lo que es desde algo que podemos mirarlo como lo que pudo haber sucedido en el pasado Egipto, en Roma, en este caso, por ejemplo, granizo cayendo mezclado con fuego, las ciudades ardiendo, juicios tremendos que vendrán sobre el mundo entero, las plagas azotando este mundo. Será devastado el mundo entero de una manera terrible. Si pensamos que lo que hemos visto en estos días pasados con manifestaciones de protestas y saqueos de tiendas y quemando edificios como lo hicieron aquí en Los Ángeles y en muchos otros lugares, ¿verdad? Eso no es nada para lo que se aproxima en el tiempo de la ira de Dios. No arderá un edificio, no arderá una ciudad, arderán ciudades, naciones, países enteros de una manera terrible. Entonces, no es algo leve lo que se aproxima. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, veamos lo que nos dice. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí miramos los mismos 7 ángeles de los que nos sigue hablando la palabra del Señor, y esta gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esas copas van a ser derramadas sobre esta tierra, las copas de la ira de Dios. ¿Ya han sido derramadas? No, no han sido derramadas. Si miramos que ha habido calamidades, que ha habido inundaciones, que ha habido terremotos, que ha habido tsunamis, que ha habido todo lo que usted quiera pensar, lo negativo, todas las cosas, las desgracias, si usted quiere, les podemos llamar así, que han sucedido sobre esta tierra, nada de eso se compara a lo que sucederá en un tiempo futuro que ya está muy cercano, hablando de las copas de la ira de Dios que serán derramadas sobre la tierra. Entonces aquella voz le dijo a los ángeles, a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces vamos a decirlo, Dios tiene esas copas de la ira, donde en esas copas de la ira, como ya miramos, están las 7 plagas en las cuales se consuma la ira de Dios y serán derramadas por los ángeles sobre esta tierra. Y cuando se derramen sobre esta tierra habrá devastación, cual solo podemos imaginarnos. Cuando miramos ahora, por ejemplo, pasajes que nos afirman, ¿por qué digo yo que la iglesia no va a estar aquí cuando esto suceda? Cuando Dios derrame las copas de la ira sobre esta tierra, porque la palabra del Señor nos lo muestra, nos lo enseña en cada uno de estos pasajes. Desde Isaías 53, del 3 al 6, nos habla directamente de que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra maldad.
el juicio de Dios cayó sobre de él, la ira de Dios cayó sobre de él, sobre Cristo Jesús, para que nosotros fuéramos librados de la ira de Dios. Y así en cada uno de estos pasajes, si usted desea mirar más ampliamente los pasajes que nos hablan de que la iglesia es librada de la ira de Dios, entonces solamente tome nota de estos pasajes, léalos usted en casita, analícelos y verá que en estos pasajes, y obviamente estos no son todos, pero estos son algunos de ellos, ¿verdad?, que nos enseñan y nos muestran precisamente cómo es que la iglesia no va a pasar lo que es la ira de Dios. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación en Cristo Jesús. Tome nota entonces de ello y ya, si Dios nos concede, estaremos regresando un poquito más ahí. Veamos lo siguiente. Ahora quiero internarme un poquito en lo que es la pregunta a donde nos llevan los puntos que hemos estado meditando. Aquella gran multitud que venimos analizando, que nadie podía contar, aquella gran multitud que miramos en Apocalipsis 7, del 9 al 14, miramos que aquella gran multitud sale de la gran tribulación. Y muchos dicen, bueno, pues esa es la iglesia. Y claro que sí es la iglesia. Pero entonces dicen, pues sale de la gran tribulación hablando de la ira de Dios. O sea, ellos lo mezclan de esa manera, que no está hablando de eso, no está hablando de la ira de Dios, está hablando de la gran tribulación, no de la ira de Dios. Pero ellos lo acomodan de esta manera diciendo, es que cuando la iglesia sea arrebatada, todos aquellos cristianos que no estaban listos porque estaban mal con Dios, porque esa es la única razón por la que algún cristiano se va a quedar. No hay otra razón, no hay otra explicación. La única razón es que no estaba bien con Dios, que estaba practicando el pecado, que estaba practicando lo malo, y por esa causa es que no se fue con el Señor. Entonces se dice que todo el que no se fue con el Señor, se dice que van a ser multitudes que nadie puede contar. Así es como acomodan el pasaje de Apocalipsis 7:9 que ya leímos en un principio, para decir que esa gran multitud que nadie podía contar, que es de todo pueblo, tribu, lengua, nación, que son todos los que se quedaron, todo el cristiano desobediente, o sea que prácticamente no se fue nadie, se fue unos 2, 3 y se quedaron todos, porque para que sea una gran multitud que nadie puede contar, tendría que ser de esa manera. Sin embargo, no es así. Esa gran multitud que nadie podía contar es la iglesia que sale de la gran tribulación, pero esa gran tribulación es la gran tribulación que se ha venido viviendo desde los primeros siglos del cristianismo y se sigue viviendo en diferentes lugares del mundo en estos momentos, y aún no sabemos lo que todavía nos espere al resto del cristianismo antes de que Cristo venga a levantarnos. Cada día los días se ponen más mal, más negativos, y no sabemos en qué momento pueda aún soltarse una persecución contra la iglesia de Cristo. No le sorprenda si eso llegara a suceder, ya que a todo eso estamos expuestos, y a como nos vayamos acercando al alumbramiento, como lo llama Mateo 24, cuando dice que es como la mujer que está encinta, que va a dar a luz, cuando arrecian, aumentan sus dolores, es porque está cerca el alumbramiento. Pues asimismo, así entre más nos estamos acercando al fin de los tiempos, al arrebatamiento de la iglesia, vamos a estar mirando más adversidades, más luchas, más pruebas, más situaciones difíciles pasar y atravesar en esta tierra. Pero bueno, miramos que la palabra nos es clara cuando nos habla, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, del 1 al 13, que nos habla de que las que estaban preparadas entraron a las bodas y las que no quedaron fuera. No dice que hubo una segunda oportunidad, no dice que el Señor les abrió la puerta y pudieron entrar, sino que les dijo, no las conozco, hacedoras de maldad, la puerta se cerró, ya no hay oportunidad. En Mateo 24, 37 al 42, igualmente nos habla de que el Señor vendrá y levantará a sus escogidos. No será a todos. Nos habla del tiempo de Noé, cuando muchos le decían a Noé, una vez que se cerró la puerta, y gritaban, Noé, Noé, ábrenos, ábrenos. Pero era demasiado tarde.
Noé ya no pudo abrir la puerta, primeramente porque no fue Noé el que la cerró, fue Dios el que la cerró. Y segundamente, Noé no podía hacer nada. Entonces, lo mismo sucederá, será como en los días de Noé, dice Mateo 24:37, que de esa misma manera estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Y nos habla detalladamente de lo que es este acontecimiento tan singular, que precisamente lo que es este pasaje de Mateo 24, del 37 al 42, es un pasaje muy claro y muy clave, porque es el pasaje que el Señor nos da como referencia, como un ejemplo, como una similitud, para que podamos de alguna forma comprender cómo es que va a suceder todo esto, a semejanza de lo que pasó en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio. Entonces son las mismas situaciones que se dan, pero ahora ya es en una magnitud mucho más grande, ¿verdad? Porque en el tiempo de Noé, pues fue sí también mundial, fue algo muy fuerte, fue un juicio fuerte, pero en nuestro tiempo estamos mirando que ya es la consumación del plan de Dios, levantando a su iglesia, como dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos en vida seremos transformados y seremos arrebatados para estar con el Señor en los aires. Entonces debemos de asimilar y entender cómo la palabra del Señor nos muestra y nos enseña lo que es esa base y ese fundamento de lo que va a acontecer, y esa similitud de cómo va a acontecer. Igualmente en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 al 10 nos habla de la misma semejanza, de cómo es que la iglesia no está puesta para lo que es ira de Dios, sino para ser salva, pero nos habla prácticamente de que ya no habrá otra segunda oportunidad. Igualmente 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 12. Ya vamos a regresar en un momento más a esos pasajes para mirarlos más ampliamente. Solamente se los comparto ya desde un momento, para que vayamos entendiendo si es que habrá otra oportunidad, es decir, si la iglesia de Cristo Jesús que sale de la gran tribulación es aquella iglesia desobediente a Dios, que no estaba preparada, y que Cristo vino y se quedó por nuestra preparada, y que entonces va a dejarse mochar la cabeza y va a poder alcanzar la salvación de esa manera. Según la palabra del Señor en estos diferentes pasajes, nos enseñan que no va a suceder de esa forma, que no va a acontecer de esa manera, sino que será diferente. Por ejemplo, veamos cómo dice Mateo 24:37, y veamos la similitud. Dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Nos habla de esa similitud, como los días de Noé. Ahí está primeramente el primer ejemplo, y dice: estaban todos muy distraídos, muy confiados, muy tranquilos. Cuando dice que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no significa que el comer sea malo, o el beber sea malo, o el casarse sea malo. Lo malo era que ellos solo vivían en los placeres prácticos de la vida, o en los disfrutes o goces de la vida, pero nunca pensaron en la vida eterna, en la salvación eterna. Entonces estaban tan ocupados en sus cosas prácticas, en su vida práctica. No tengo tiempo de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque tengo que ir a comer con mi familia, tengo que ir al restaurante, tengo que ir a disfrutar aquí, disfrutar allá, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, etc. Veamos el siguiente versículo y veamos qué nos dice el versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. ¡Qué tremendo! Entonces nos dice claramente que en aquel día, dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Cuando nos habla de dos en el campo, ¿qué podemos pensar? Posiblemente dos compañeros de trabajo,
2 en el campo es lo que se usaba más antes, trabajar en el campo. Estarían 2 en el campo trabajando, el uno será tomado, el otro será dejado. Luego dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, nos habla de las diferentes situaciones, nos habla igualmente de que estará dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado, 2 en el campo, uno tomado, otro dejado, 2 mujeres moliendo, una tomada, otra dejada. Nos habla de esa gran diferencia, de lo que es una situación que se va a vivir muy en particular para cada uno de estas personas. Veamos lo que es, hasta ahí nos quedamos, volvemos ahora a nuestro tema. Entonces, por eso le estaba mostrando estos pasajes que nos hablan prácticamente de que será como en los días de Noé. Entonces, en los días de Noé no miramos que hubiera ningún tipo de oportunidad para los que se quedaron. Con las 10 vírgenes, las 5 que entraron, y las que no entraron, no nos dice que hubo una segunda oportunidad para que pudieran entrar. Y asimismo, cada uno de estos pasajes nos habla de lo mismo. Avanzo un poquito más. Y esto simplemente es el hablar de lo que es la Nueva Jerusalén, lo que nos espera, la gloria de Dios. El entender que cuando la iglesia del Señor tiene el privilegio de poder gozar de, como dice la palabra, calles de oro, mar de cristal, algo maravilloso que, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que solo es para que asimilemos y entendemos y entendamos un poquito mejor. Ahora, veamos lo que nos dice este pasaje en este caso. Para poder participar de esta promesa, de lo que es la Nueva Jerusalén, de lo que es la gloria de Dios, tenemos que nacer en Cristo, tenemos que vivir en Cristo y tenemos que morir en Cristo. 3 cosas necesarias para escapar de la ira de Dios, para poder formar parte de la iglesia de Cristo y ser arrebatados cuando Cristo venga por su iglesia. Hay 3 cosas. Y las 3 cosas, primeramente, para poder participar de esta promesa, la promesa de la gloria de Dios, de la Nueva Jerusalén, tenemos que nacer en Cristo. Todo hombre que nace una sola vez, morirá 2 veces. Pero todo hombre que nace 2 veces, solo morirá una vez. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, cuando digo que todo hombre que nace una sola vez, morirá 2 veces, me refiero a que si solo nació una vez de papá y mamá, va a morir 2 veces. La primera muerte será la física. La segunda muerte será la condenación eterna, que significa separación eterna de Dios por una eternidad. Entonces, morirá 2 veces porque solo nació una vez. Nació biológicamente, físicamente, de papá y de mamá. Y morirá 2 veces. Pero el hombre que nace 2 veces, el hombre o la mujer, ¿cómo puede nacer uno 2 veces? Pues la primera forma como uno nace es de papá y de mamá, cuando fue engendrado y fue concebido y nació. Ese es el primer nacimiento. El segundo nacimiento es lo que Dios llama el nuevo nacimiento o la transformación del corazón del hombre en un nuevo hombre. Cuando el hombre recibe esa transformación, se le llama nacer de nuevo, nacer en Cristo, nacer de lo alto, nacer de Dios. En otras palabras, tener un cambio de vida, tener una transformación. Es como, figurativamente hablando, de cuando un niño nace, sale del vientre, sale de ese mundo donde vivía. El vientre del niño, del infante, del bebé, cuando está en el vientre de mamá, para él ese es su mundo. Esa es su vida, él está ahí a gusto, tranquilo y feliz. Y aún si le preguntáramos, ¿quieres nacer? Quizás diría, no, yo estoy muy cómodo y muy a gusto aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es su mundo. Pero cuando es empujado por contracciones de la mujer y todo aquello, ¿verdad? Y es empujado, aquel niño sale llorando en su mayoría, porque está saliendo de su ambiente, está saliendo de su mundo y está entrando a un nuevo mundo. Pues así Dios quiere que nazcamos de nuevo, que salgamos del mundo viejo donde nos formamos, el mundo viejo donde
nos llenamos de amarguras, nos llenamos de rencores, nos llenamos de malicia, de maldad, donde vivimos, donde nos adaptamos por el tiempo que tengamos de vida. Cuando uno nace de nuevo, sale de ese mundo y entra a una nueva vida en Cristo Jesús, una vida conforme a la voluntad de Dios. Nacer en Cristo es importante. Es fácil, creo yo, entender este primer concepto. El segundo concepto es vivir en Cristo. Hay grande diferencia de nacer en Cristo que vivir en Cristo. Muchos podemos haber nacido en Cristo. Muchos podemos jactarnos y decir, hermano, yo ya creí en Cristo, yo ya nací de lo alto, yo nací hace 15 años atrás, el Señor me alcanzó y tuve un nuevo nacimiento. Qué maravilloso, qué lindo, te lo creo, que naciste de nuevo. Pero la pregunta no solamente es si naciste en Cristo, sino la pregunta es, ¿vives en Cristo? No solamente es nacer en Cristo, sino también es vivir en Cristo. Porque si yo digo que nací en Cristo, pero vivo fuera de Cristo, ¿qué es vivir en Cristo? Vivir en Cristo es vivir haciendo la voluntad de Dios, es vivir buscando obedecer a Dios. El apóstol Pablo decía, ahora ya no vivo yo, mas es Cristo el que vive en mí. En otras palabras, mi vida le pertenece a Cristo. Y ahora dice, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, mi vida está en Cristo, vivo para Cristo. Mi vida la vivo en Cristo. No solamente nací en Cristo, no solamente es nacer en Cristo, sino también es vivir en Cristo. Porque vuelvo a repetir, si nosotros decimos que creímos en Cristo y que nacimos de nuevo y que recibimos la salvación y que tenemos todas esas bendiciones, pero resulta que nuestra vida práctica hace años que nos hemos salido del camino de Dios, de la voluntad de Dios, no vivimos en Cristo. No vivimos honrando a Cristo, solamente nacimos un día en Cristo, pero ya no vivimos en Cristo. Eso nos descalifica para poder disfrutar de esas mansiones eternas y de esa bendición gloriosa y de ser libres de la ira de Dios. Ahora, no solamente es vivir en Cristo, sino terminamos con el tercer punto, morir en Cristo. Cuando hablamos de morir en Cristo, estamos hablando de que hay que nacer en Cristo, hay que vivir en Cristo. ¿Cuánto tiempo voy a vivir en Cristo? ¿1 año, 2 años, 5 años, 7 años? No, voy a vivir toda mi vida. Si mi vida fueron 20 años, pues 20 años. Si fueron 50 años, pues 50 años. Pero voy a asegurarme de morir en Cristo. De que cuando yo cierre mis ojos en esta tierra, lo cierre con Cristo en mi corazón. Voy a morir confiando en mi Dios, buscando honrar a mi Señor, buscando agradar a mi Señor, buscando hacer la voluntad de mi Señor. Ahí voy a terminar mis últimos días. Entonces, el que vive en Cristo, el que nace en Cristo, el que vive en Cristo y el que muere en Cristo es dueño de esas maravillosas promesas de parte de nuestro Dios. Amén. En estos momentos aquí me detengo en este punto y voy a hacer una oración para que podamos de esta forma darle gracias a Dios y poder así pedirle que Él nos ayude a estar listos en ese gran día que ya se aproxima. Que Él nos ayude a poder caminar de su mano, a caminar firmes, porque el día está cercano. El día que la iglesia será arrebatada y el día que comenzará a derramarse la ira de Dios sobre esta tierra está cercano. Es tiempo de prepararnos. Así que en estos momentos voy a hacer una oración y así vamos a entrar al tiempo de la oración por las peticiones. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en estos momentos por toda la misericordia y la bondad que tú has tenido para con nosotros, Señor, y que sigues teniendo. Te pido en estos momentos, mi Dios, que tú, Señor, hayas hablado y sigas hablando y sigas tratando con cada uno de mis hermanos, mi Dios, cada uno de tus hijos. Señor, trabaja con los corazones que aún viven lejos de ti, Padre. Aquellos que aún no se entregan, no se rinden. Aquellos que aún, Señor, no están con sus vidas redimidas por tu sangre. Te pido que trates con cada uno de ellos, que los traigas a tus pies, que nos prepares, mi Dios, a cada uno de aquellos que ya te conocemos. Señor, que nos aseguremos de haber nacido en Cristo
y de haber vivido en Cristo o estar viviendo en Cristo. Y si el día de mañana llegamos a morir, Señor, que nos aseguremos simplemente de morir en Cristo. Y si morimos en Cristo, el morir será ganancia. El vivir para nosotros será Cristo y el morir será una ganancia. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana.